Hay recuerdos de la infancia que calientan el corazón, pero hay otros que, aunque pase el tiempo, aún dejan cicatrices invisibles. Algunas marcas desaparecen de la piel, pero nunca salen del alma. Yo sé bien de esto. Hola mis queridos, mi nombre es Marina, pero toda mi vida todo el mundo me llamó Nina. Hoy tengo 32 años, pero esta historia ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo aún era solo una niña de 8 años. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan mis historias, así que escribe en los comentarios y si puedes, dale like a este video y suscríbete al canal. Eso me ayuda mucho a seguir contando estas historias para ustedes. Mi madre siempre decía que un niño debe aprender por amor o por dolor. Y en mi época no recuerdo recibir besos ni abrazos de ella. No recuerdo un te amo. Lo que recuerdo son las reglas. Algunas parecían normales. No hablar con la boca llena, no entrar con los pies sucios, no dejar la ropa esparcida. Había otras reglas que nadie decía en voz alta. Aprendí, por ejemplo, que no podía contradecir a mi madre. Si derribaba un vaso de agua en la mesa, ella me apretaba el brazo con fuerza, me arrastraba a un rincón y me decía en voz baja: «Nunca aprendes, ¿verdad, Marina?». Si me tardaba en hacer la cama, ella me hacía arrodillarme en el suelo frío con las manos hacia arriba hasta que aprendiera a ser más rápida. Si decía algo que a ella no le gustaba, sostenía mi rostro con tanta fuerza que mis ojos se llenaban de lágrimas. Si empezaba a llorar, ella suspiraba impaciente y decía: «¿Ves? Lloras por cualquier cosa, eres muy débil». Y si alguien preguntaba sobre los moretones en mis brazos o en mis rodillas, ella sonreía y respondía: «Esta niña vive cayendo, es muy torpe». Y todo el mundo lo creía. Mi madre no gritaba, no perdía el control. Eso era lo peor. Si ella gritara, tal vez alguien se hubiera dado cuenta. Si se descontrolara, tal vez las vecinas lo oirían. Pero mi madre siempre estaba tranquila. Su rostro nunca cambiaba de expresión. Una vez dejé caer un plato y se rompió. Me paralicé en el momento. Sabía que ella estaba detrás de mí. El silencio fue peor que cualquier grito. Ella simplemente tomó mi mano, giró mi palma hacia arriba y me dio una bofetada fuerte que ardió de inmediato. Después de eso, sostuvo mis dedos y apretó con tanta fuerza que comencé a llorar en voz baja. «Necesitas aprender a ser más cuidadosa, Marina», dijo eso sin ninguna rabia en su voz. Y yo, con solo 7 años, empecé a preguntarme: ¿será que realmente soy tan torpe? Las heridas aparecían cada vez más. Un día desperté con el rostro. Me levanté de la cama y fui al espejo. Había una mancha morada cerca de mi ojo izquierdo. En ese momento traté de recordar qué había hecho, dónde me había golpeado, pero lo único que me venía a la cabeza era la noche anterior. Estaba sentada en la mesa cenando cuando mi madre se dio cuenta de que no estaba comiendo lo suficientemente rápido. Ella se inclinó, tomó la cuchara de mi mano y la golpeó contra mi rostro. Fue rápido, discreto. Mi padre ni lo notó, estaba leyendo el periódico. Luego, mi madre simplemente sonrió y siguió comiendo. Y ahora, allí en el espejo, veía el resultado de esa noche. «¡Dios mío, Nina!», exclamó mi amiga Clara, abriendo los ojos tan pronto como me vio en la escuela. «¿Qué te pasó en la cara?». Me paralicé, no podía decir la verdad. Mi madre ya me había enseñado qué debía decir, así que solo bajé la cabeza y murmuré: «Creo que me caí de la cama». Clara se rió. «Caes todo el tiempo, parece que lo haces a propósito». Y yo también me reí porque era más fácil reír. Era más fácil fingir que era verdad, pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Fue ese día que empecé a fijarme en que los niños de mi escuela corrían, jugaban, saltaban, subían a los árboles, y sí, se caían, pero ninguna de ellas tenía tantos moretones como yo. Ninguna de ellas necesitaba justificar su cuerpo todo el tiempo. ¿Por qué solo yo tenía moretones en los brazos? ¿Por qué solo yo despertaba con morados nuevos sin haberme caído realmente? Entonces comencé a preguntarme: ¿será que realmente soy tan torpe o habrá algo mal que nadie más estaba viendo? Cuando cruzaba el portón, sentía un alivio, como si por algunas horas pudiera respirar sin miedo de cometer errores. Dentro de casa, cada paso mío debía ser calculado, cada palabra medida,
pero en la escuela me sentía un poco más ligera. No es que fuera una niña extrovertida, por el contrario, era callada, tímida, siempre observando más que hablando. Pero allí, entre las paredes del aula, nadie exigía que caminara de puntillas. Solo que ese día todo cambió. Nunca me gustó llamar la atención. Aprendí temprano que cuanto menos miradas había sobre mí, mejor. Pero ese día, mi propia profesora hizo algo que me puso en el centro de atención y me hizo darme cuenta de que tal vez no sabía mentir tan bien como mi madre pensaba. Fue justo después del recreo. Volvimos al aula y la profesora pidió que abriéramos los cuadernos. Intenté sostener el lápiz con la mano derecha y sentí una molestia, una punzada leve, pero suficiente para fruncir el ceño. Mi mano estaba dolorida. Miré de reojo y vi que aún tenía una marca allí, 2 dedos morados en la parte interna de mi muñeca, pequeños pero visibles. La noche anterior había derribado un vaso en la mesa de la cena. Mi madre no dijo nada en ese momento, solo me lanzó una mirada que hizo que mi estómago se revolviera. Cuando terminé de lavar los platos, ella sujetó mi muñeca primero, apretó despacio, como si quisiera asegurarse de que estaba prestando atención. Luego, apretó con fuerza, suficiente para hacerme retener la respiración y querer retirar la mano, pero sabía que si intentaba sería peor. Necesitas ser más atenta, Marina. Fue todo lo que dijo antes de soltarme y volver a sus quehaceres, como si nada hubiera pasado. Ahora, mirando la marca en mi muñeca, sabía que no podría dejarla visible. Discretamente, subí la manga del uniforme para cubrir la piel, tratando de concentrarme en la clase, pero entonces la voz de la profesora me sacó de mis pensamientos. Nina, ven al frente para resolver este ejercicio en la pizarra. Mi corazón se aceleró. No me gustaba ir hasta allí, pero no tenía opción. Me levanté despacio y caminé hasta la pizarra, tomé la tiza con la mano derecha y en ese momento sentí una mirada sobre mí. La profesora frunció el ceño y dio un paso al frente. ¿Qué pasa, querida? ¿Te duele la mano? Sentí la sangre desaparecer de mi rostro. Antes de que pudiera responder, ella soltó el libro y tomó mi mano con delicadeza. Giró mi muñeca hacia arriba y allí estaba la marca, 2 dedos morados. El tiempo pareció detenerse. Los otros niños seguían sentados, algunos conversando entre sí, otros garabateando en sus cuadernos, pero la profesora se quedó inmóvil por unos segundos. Sus ojos se clavaron en el morado en mi muñeca y entonces levantó la cabeza y me miró de una manera que nunca me había mirado antes. ¿Cómo hiciste esto? La pregunta parecía simple, pero mi cuerpo entero se paralizó. Sabía la respuesta, pero no podía decirla, así que hice lo que mi madre me había enseñado. Mentí. Me golpeé con la puerta. La profesora parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de absorber mi respuesta. ¿Te golpeaste con la puerta?, repitió sin mucha convicción. Sí, fue sin querer. Ella siguió mirándome. El tiempo parecía arrastrarse. Mi corazón martillaba dentro de mi pecho. ¿Creería en mí? Finalmente, soltó mi mano despacio. Ten más cuidado, querida, y volvió a su mesa. El alivio fue inmediato. Nadie más preguntó nada. El día siguió con normalidad, como si esa pequeña conversación nunca hubiera sucedido. Pero cuando la clase terminó, guardé mis cosas lo más rápido posible. Quería salir de allí cuanto antes. Pasé por el portón de la escuela y caminé hacia casa con las piernas temblorosas. ¿Se dio cuenta la profesora? ¿Será que otras personas también lo notaban? ¿Alguien más lo sabía y simplemente elegía no preguntar? Cuando entré en casa, mi madre estaba en la cocina. Traté de subir directamente a mi cuarto, pero ella me llamó. Marina. Me di vuelta despacio. Ella se acercó y me miró directamente al rostro. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Estás bien? Ella inclinó la cabeza, observando mi expresión. ¿Estás segura? Tragaba saliva. Ella sabía, de alguna manera sabía. La profesora había preguntado. Mi madre cruzó los brazos. ¿Qué dijiste?, parpadeé, fingiendo confusión. Dije que me golpeé con la puerta. El silencio fue sofocante. Luego, ella sonrió. Muy bien. Después de eso, volvió a preparar la cena como si nada hubiera sucedido.
Pero yo sabía que si algún día decía algo diferente, si algún día mi respuesta no era la que ella esperaba, aprendería de la peor manera posible. A partir de ese día entendí algo muy importante. Nadie nunca haría nada. Las personas podrían preguntar, podrían incluso mirarme raro, pero al final creerían la respuesta más conveniente. Y mi madre sabía esto mejor que nadie. Hay reglas que están escritas, otras que se dicen en voz alta, pero las más peligrosas son aquellas que nadie necesita decir. En mi casa estaban por todas partes, invisibles pero presentes en cada mirada de mi madre, en cada silencio prolongado, en cada movimiento que tenía que calcular antes de hacer. Así fue como aprendí a sobrevivir. Sabía que la menor distracción podía hacerme cometer un error, y cometer errores nunca era una opción segura. Cada día era un nuevo desafío, un nuevo examen y tenía que aprobar todos. La muerte lo cambia todo. Cuando mi padre falleció tenía 7 años. Fue una mañana común, como cualquier otra. Me desperté, me vestí y bajé a desayunar, pero tan pronto como entré en la cocina, sentí que algo no estaba bien. Mi madre estaba parada frente al fregadero, moviendo lentamente una cuchara dentro de la taza de café, como si estuviera hipnotizada por el sonido del líquido girando. Mamá, no respondió de inmediato, solo respiró hondo, tomó un sorbo de café y sin mirarme dijo, «Tu padre murió». Fue así, sin previo aviso, sin explicación. No entendí, no podía entender. Era demasiado pronto para eso. Mi corazón se aceleró, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo así? Ella posó la taza sobre el platito y me miró. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. Él se fue, Marina. No hay nada que hacer ahora. Toma tu café. Quería preguntar más, quería saber qué había sucedido, por qué no estaba allí, pero su voz era firme, sin espacio para discusiones, y me di cuenta de que en esa casa la muerte no era motivo para lágrimas. Pero lloré, no podía evitarlo. Las lágrimas rodaron por mi rostro y sollozaba, incapaz de contener el llanto que se me había atorado en la garganta. Fue entonces cuando mi madre golpeó la mesa con la mano. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerme callar. Me lanzó una mirada dura y su voz salió baja, cortante. Basta de eso. La vida es así, tienes que aceptarlo. Se levantó, tomó la taza y salió de la cocina sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, sollozando sola. Los días pasaron y el nombre de mi padre nunca más se mencionó en esa casa. El dolor no tenía espacio. Las lágrimas eran una señal de debilidad. El sufrimiento era un inconveniente. Y así crecí, aprendiendo que no importaba lo que sucediera, nunca debía llorar. Pero sin mi padre cerca, las reglas se volvieron aún más rígidas. Siempre supe que a mi madre le gustaba tener el control, pero después de que mi padre se fue, ese control se volvió total. Todo tenía una manera correcta de hacerse. La comida debía servirse a la misma hora todos los días, la ropa doblada en pilas perfectas dentro del armario, los platos lavados sin dejar ni una gota de agua en el fregadero, y yo tenía que seguir cada una de esas reglas sin cuestionar. Si no lo hacía, bueno, sabía que no debía probarlo. Con el tiempo, aprendí que algunas reglas no necesitaban ser dichas en voz alta. En mi casa estaban por todas partes, invisibles pero presentes en cada mirada de mi madre, en cada silencio prolongado, en cada movimiento que tenía que calcular antes de hacer. Así fue como aprendí a sobrevivir. Cada día era un nuevo examen y tenía que aprobar todos. Crecer a mi alrededor. Si miraba mucho al plato sin llevar el tenedor a la boca, ella lo sabía. «Abre», decía, tomando el tenedor y empujando la comida contra mis labios. El tono era bajo, casi cariñoso, pero sus ojos eran fríos. La tercera regla, la más peligrosa de todas, era nunca molestar a mi madre después de que ella se fuera a dormir. No importaba si tenía frío, si había tenido pesadillas o si tenía sed. Si me despertaba en medio de la noche, debía quedarme donde estaba. Sabía esto desde los 7 años. A esa edad, me desperté asustada después de un mal sueño. Sin pensarlo mucho, me levanté y fui a la habitación de mi madre. Golpeé suavemente la puerta. «Mamá». Antes de que pudiera decir algo más,
La puerta se abrió de repente. Vi sus ojos oscuros mirándome desde la penumbra del pasillo. ¿Qué quieres? Su voz era baja, peligrosa. Tuve una pesadilla, dije. Ella me miró por un largo rato, luego suspiró, me agarró la muñeca y me jaló dentro. Su agarre era más fuerte de lo necesario. No gritó, no hizo ruido, solo me enseñó, sin palabras, que nunca más debía salir de mi cuarto en la noche. Y aprendí. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, ella estaba sentada a la mesa, como si nada hubiera pasado. Me miró y sonrió. ¿Dormiste bien, Marina? Tragué saliva y asentí. A partir de ese día, nunca más salí de mi cuarto después de que ella se acostara. Cada día era una nueva prueba. Si pasaba, todo quedaba en silencio. Si fallaba, pagaría por ello. Pero lo peor de todo era que nadie veía. Mi madre era respetada en el barrio. Sonreía a los vecinos, se aseguraba de mantener la casa impecable, hablaba con dulzura con las maestras de la escuela. Era amable, educada, una mujer fuerte que criaba a su hija con rigor y amor, o al menos eso era lo que todos creían. Me preguntaba si algún adulto veía algo diferente, si alguien notaba la manera en que nunca sonreía mucho, el modo en que me encogía cuando alguien hablaba en voz alta, la forma en que siempre dudaba antes de responder cualquier pregunta. Pero nadie nunca preguntaba, y si lo hacían, mi madre siempre tenía una respuesta perfecta, porque nadie quiere creer que los monstruos pueden tener rostros familiares. En la escuela, mi comportamiento comenzó a cambiar. Evitaba hablar, aprendí a caminar despacio, sin llamar la atención. Comencé a bajar la cabeza cada vez que un adulto hablaba conmigo. Incluso Clara, mi mejor amiga, notó el cambio. Nina, ¿qué te pasa? Estás tan diferente. Sonreí, tratando de fingir que nada estaba sucediendo. Solo estoy cansada. Y ella lo creyó. Todo el mundo siempre lo creía, hasta el día en que cometí el error de contar la verdad. El silencio tiene un peso. Aprendí esto desde muy pequeña. Hay cosas que podemos decir y hay cosas que nunca deben ser dichas. Y en mi casa había verdades que no podían salir de nuestra puerta. Nunca fui una niña muy habladora, pero después de la muerte de mi padre y el aumento de la rigidez de mi madre, mi silencio se hizo aún mayor. La escuela era el único lugar donde podía respirar. Aunque no era completamente libre, al menos allí no tenía que medir cada palabra antes de hablar. Pero eso no significaba que pudiera contar la verdad. De hecho, ni siquiera recordaba cómo era contar la verdad. Fue en un día común cuando todo sucedió esa mañana. Me desperté y hice todo como siempre. Arreglé la cama sin dejar una sola arruga en la sábana. Me lavé los dientes contando cada segundo en mi cabeza. Bajé a la cocina y comí mi desayuno sin hacer ruido. Mi madre estaba callada ese día. Esto generalmente era una señal mala. Si me miraba directamente a los ojos y sonreía, significaba que había pasado la prueba del día anterior. Si no decía nada, significaba que algo estaba mal. Tragué mi último bocado y me levanté de la mesa. Voy a la escuela. Ella no respondió, solo siguió moviendo su cuchara en el café. Dudé por un segundo, pero luego me giré y salí. Mejor así. Si no decía nada, tal vez tendría un día tranquilo, o al menos eso pensé. La mañana en la escuela fue como cualquier otra. Las clases eran largas, pero me gustaban. Me gustaba observar las letras siendo escritas en la pizarra, me gustaba escuchar las voces de los profesores explicando los contenidos, me gustaba el sonido de los lápices rayando el papel. Todo eso me hacía sentir, por lo menos por algunas horas, lejos de las paredes de mi casa. Hasta que en el recreo, Clara apareció a mi lado. «Nina, ¿viste ese perro que estaba en la entrada de la escuela hoy temprano?» Moví la cabeza. «¿Qué perro?» «Un mestizo negro y blanco, tan bonito. Se acercó a mí, creo que quería comida», dijo ella, riendo animada. Pero luego su mirada se detuvo en mí. «Estás diferente». Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Diferente cómo? No sé, ya no ríes como antes, ni hablas tanto. Apreté los dedos contra el cuaderno. Creo que solo estoy cansada. Clara inclinó la cabeza, observándome. ¿Es tu madre? Mi cuerpo se paralizó. Parpadeé rápido. ¿Qué quieres decir?
Vi los moretones en tu brazo el otro día. Siempre te lastimas, pero nunca me dices cómo. Ella no lo dijo de manera acusadora, fue solo un comentario simple, pero que hizo que mi estómago se revolviera, porque ella lo estaba viendo, ella lo estaba notando, y eso me asustó, porque si Clara lo veía, tal vez otros también podían verlo. Mi pecho se apretó. Tenía que cambiar de tema, pero antes de que pudiera decir algo, la voz de otra persona sonó detrás de nosotros. Marina. Me giré y vi a la profesora de historia parada allí, observándonos. Ella sonrió amablemente. ¿Puedes venir aquí un momento? Mi corazón se hundió. Seguí a la profesora hasta la sala de profesores. El espacio era pequeño, con algunas sillas de madera y una mesa llena de papeles apilados. Ella se sentó y señaló la silla frente a ella. Siéntate, querida. Mis pies estaban pegados al suelo, pero de alguna forma me moví. Me senté y esperé. La profesora cruzó las manos sobre la mesa y me miró con gentileza. Marina, he notado que en los últimos meses has estado diferente. Mi garganta se secó. ¿Diferente cómo? Ella inclinó la cabeza pensativa. Estás más callada que antes. Parece que siempre estás demasiado atenta. Sonrió tratando de tranquilizarme. Y he notado que tienes algunos moretones. Mi cabeza dio vueltas. ¿Moretones? Sí, algunos morados en los brazos. Y hace un tiempo ese corte en tu cara. Parpadeé rápido. Me caí. Caes mucho, ¿no? Ella lo dijo con un tono suave, pero había algo en sus ojos. Ella no lo creía. Mi pecho se llenó de peso. Necesitaba cambiar de tema. Necesitaba hablar de cualquier otra cosa. Pero antes de que pensara en algo, ella hizo la pregunta que más temía. ¿Tu madre te pega, Marina? El aire desapareció de mis pulmones. Tragué saliva. Mi mente gritaba para que negara, para decir que todo era cosa de mi cabeza, pero por un segundo, solo por un segundo, quise contar la verdad. Quise decirlo todo, quise decir que mi madre nunca gritaba, pero que su silencio dolía más que cualquier grito. Quise decir que a veces despertaba con el cuerpo dolorido y que, por más que intentara recordar qué había hecho de malo, nunca encontraba respuesta. Quise decir que vivía con miedo a cada mirada de ella. Quise decir que a veces deseaba que alguien supiera, pero entonces la voz de mi madre resonó dentro de mi cabeza. Necesitas aprender a aceptar. Tragué la saliva, bajé los ojos y cuando mi boca se abrió, fue para decir no. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Ella me observó durante un largo rato, como si buscara algo en mis ojos, pero no podía dejar que viera nada. Así que solo levanté la cabeza y repetí, mi madre nunca me pegó. Ella suspiró. Si necesitas hablar, estoy aquí, querida. Solo asentí. Ella no lo creyó completamente, lo sabía, pero también sabía que no podía hacer nada sin pruebas. Entonces me levanté, agradecí y salí de la sala. Clara me esperaba en el pasillo. ¿Qué quería? Forcé una sonrisa. Solo preguntó por la materia. Y ella lo creyó. Todo el mundo siempre lo creía. Pero cuando llegué a casa esa tarde, mi corazón pesaba en el pecho, porque por un instante casi conté la verdad, y sabía que si mi madre se enteraba de eso, nunca más tendría el valor de decir nada. El cuerpo aprende a defenderse antes que la mente. Incluso antes de entender lo que me estaba pasando, ya me había acostumbrado a encoger los hombros ante el menor signo de aproximación, a caminar sin hacer ruido, a esconder los brazos con las mangas largas del uniforme, incluso con calor, y a sonreír, siempre sonreír. Era la forma más fácil de que nadie sospechara nada. Pero lo que no sabía hasta ese día era que todo cuerpo tiene un límite, y el mío estaba a punto de llegar al suyo. Todo comenzó con un papel doblado. Esa mañana estaba en el patio de la escuela esperando la campana para entrar. La brisa era fría y los otros alumnos corrían de un lado a otro jugando. Yo me mantenía sentada en el banco de concreto, sola como siempre. Fue cuando Clara se acercó. No dijo nada, solo me entregó un papel pequeño doblado con cuidado y se fue caminando. Esperé a que se alejara, miré a los lados y lo abrí. Estaba escrito con letra redonda y temblorosa. Si quieres hablar, te escucho. Puedes confiar en mí, Clara. Sentí un fuerte apretón en el pecho.
ese tipo de apretón que hace que los ojos ardan, pero como ya estaba acostumbrada, aguanté las lágrimas. Nadie nunca me había dicho que podía confiar, nadie nunca me había dado esa opción. Guardé el papel en el bolsillo, no le dije nada a ella, no ese día, pero por dentro, algo comenzó a moverse.